¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos de vuelta pues en una clase más del curso de geometría. Ya, un momentito, déjame compartir mi pantalla y iniciamos entonces, ¿no? ¿Se visualiza mi pantalla? Me parece que sí. No tenemos inconveniente con la pantalla. Y vamos a iniciar, ¿no? No, perdón. Vamos a iniciar. Eh, Algunas cositas que habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Recuerda que los ángulos opuestos por un vértice, ¿no? Este es un vértice en común. Los ángulos opuestos por un vértice son iguales, no te olvides. Tenías dos rectas paralelas y si formaba la Z, no te olvides que si formaba la Z los ángulos eran iguales, también no te olvides. Cuando decimos que dos segmentos o dos rectas son perpendiculares, cuando se cortan en un punto y forman un ángulo que mide 90 grados. Ahí decimos que son rectas perpendiculares. Por ejemplo, ¿qué propiedad cumple acá? La suma del ángulo teta más alfa, ¿cuánto es? Recuerda que la suma del ángulo teta más alfa va a ser 180 grados. Ellos suman 180 grados. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el segmento AB y yo quiero prolongar a ver, ya. A ver, ya, entonces no te olvides esto. Estas cosas que hemos trabajado la semana pasada, chicos. Ya hemos trabajado la semana pasada. Vamos a empezar el día de hoy. El tema es triángulo. ¿Qué es un triángulo? Es una figura geométrica que resulta unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Tengo tres puntos no colineales. El punto A, el punto B, el punto B y el tengo que unir. Yo los tengo que unir para formar mi triángulo. O sea, este punto de acá lo uno, ¿no? Perdón. Acá. Ahí está. Unimos mediante segmentos. Ahí está. Ese es el triángulo. Que al tomar tres puntos no colineales, tú lo unes mediante segmentos. Tienes tres puntos no colineales, tú lo unes mediante segmentos. Este viene a ser el triángulo. Y en un triángulo que entonces encontramos en un triángulo, encontramos vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. El vértice A, vértice B y vértice C. Encontramos lados, el lado AB, que se denota así, AB, una barrita arriba, el segmento AB, el segmento BC, el segmento BC, el segmento AC, el segmento C. Segmento AB, segmento BC y segmento C. Notación, ¿cómo se denota ese triángulo? Pones un triangulito pequeñito, ya, pones un triangulito pequeñito y pones luego, ¿no? A, B, C, ahí está. El triángulo ABC. ¿Listo? Ahora, en un triángulo ABC vas a encontrar región interna y región externa. ¿Listo? Vas a encontrar una región interna y una región externa. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Este triángulo ABC, esto lo que está dentro de estos segmentos que está pintado de color celeste, se llama la región interna del triángulo ABC. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si tú observas, aquí está prolongando, ¿no? Tú prolongas acá y esta es una región exterior. Pero te das cuenta que esta región exterior está en función al lado BC, ¿no? O al costado de BC, o de BC hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir entonces? Vas a decir lo siguiente, ¿ya? Vas a decir lo siguiente. Esta región exterior, ¿ya? Es relativa al lado BC. Profe, ¿cuál? Este que está medio rosadito, ¿no? Tú lo observas. Está medio rosadito. Ese viene a ser la región exterior, ¿ya? Relativa al lado BC.
Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la región relativa exterior al lado AB? Ah, ya, para conseguir al lado AB, yo tendría que prolongar acá. Así prolongo. Y aquí prolongo. Esto de acá sería la región, ¿no? Esto de acá sería la región exterior. Así que lo ponemos por acá. Esto de acá. Región exterior relativa. Pero este se ubica sobre qué lado? Sobre el lado AB. Y yo digo relativa al lado. Relativa al lado AB. ¿Listo? Esta es la región exterior relativa al lado AB. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Ahora, en un triángulo vas a encontrar dos tipos de ángulos. Vas a encontrar un ángulo interior. Vas a encontrar un ángulo interior. Mira por acá. ¿No? Vas a encontrar un ángulo interior. Y vas a encontrar un ángulo exterior. Profe, ¿y cuál viene a ser el ángulo interior? El ángulo interior es lo que está dentro o está en la región interna del triángulo. Y la región, el ángulo exterior está fuera del triángulo. Está en una región exterior. ¿Listo? Ten en cuenta eso. El ángulo interior está dentro del triángulo, está en la región interna, y el ángulo exterior está afuera, en la región externa. Ahora, aquí vamos a hablar también del perímetro, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen. Profe, ¿qué viene a ser el perímetro? Si tú observas acá, tengo mi triángulo ABC. Acá está mi triángulo ABC. El perímetro que se representa con 2P, y es importante esto, que tú entiendas que el perímetro se representa con 2P. El perímetro de un triángulo es igual a la suma de los lados, a la suma de A más B más C. ¿Qué es el perímetro? La suma de sus lados. Recuerda que un triángulo tiene 3 lados, es el perímetro del triángulo, es la suma de sus 3 lados. ¿Ya? Es la suma de sus 3 lados. Ten en cuenta eso. Sigamos. 3. Teorema fundamental. Primer teorema fundamental te dice lo siguiente. La suma de los ángulos internos de todo triángulo, mira, tiene su ángulo interno, ¿no? Su ángulo interno alfa, su ángulo interno teta, su ángulo interno beta. La suma de los ángulos internos de alfa más beta más teta es igual a 180. Y esto es lo que tienes que aprender. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Por ejemplo, pasemos aquí, mira por acá. ¿Ya? Tienes un triángulo, te piden calcular el valor de teta, ¿no? Este ángulo vale teta, este ángulo vale 100 y este ángulo vale 3 teta. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a decir? Ah, profe, usted dijo que la suma de los ángulos internos de todo triángulo tiene que ser 180. Yo sumo el ángulo teta más el ángulo 3 teta más el ángulo 100 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 180 grados. Ahí está. Pero tú eres inteligente, ¿no? Tú me puedes decir cuánto vale teta más 3 teta. Ah, profe, es igual a 4 teta. Oye, ¿ese 100 no va a pasar a restar? Si dice más 100, pasa a restar. Y a la hora de pasar a restar, ¿cuánto te va a quedar? Ah, profe, me va a quedar 80 grados. ¿A qué es igual el ángulo teta entonces? Si es 4 teta, recuerda que el 4 está multiplicando, va a pasar a dividir 80 entre 4. Y 80 entre 4, ¿cuánto sería? 20 grados. Eso sería 20 grados. ¿Listo? Propiedad 2. La medida de un ángulo exterior. Observa este ángulo de aquí. Observa este ángulo de aquí que estoy pintando de color amarillo, ¿no? Que está un poco rosadito, pero lo acabo de pintar de color amarillo. ¿Listo? Observa este ángulo de aquí. Este ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. Este ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. Pero esos ángulos interiores no es el que está junto. Por ejemplo, tú sabes que aquí hay un ángulo, ¿no? Junto al X hay un ángulo, ya, pero a él no. Este X es la suma de los otros. Ah, de él y de él. Entonces, ¿qué voy a poner por acá? Que el valor de X es igual a ¿quién? El valor de X es alfa más teta. Este X es alfa más teta. Si seguimos esa idea, mira, pasemos acá. ¿Quién es el ángulo exterior acá? El de acá. 88. Ese es el ángulo exterior. El ángulo exterior, que es 88 grados, es igual a ¿quién? A la suma de ellos dos. Es igual a 40 grados
más 2 beta. Pero este 40 pasa a restar, ¿no? Y si 40 pasa a restar, ¿cuánto me va a quedar? Si 40 pasa a restar, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 48. ¿Y 48 grados es igual a quién? Es igual a 2 beta. 2 por beta. El 2 pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto vale beta entonces? El valor de beta vale 24 grados. El valor de beta vale 24 grados. Nada más. ¿Te das cuenta? Porque recuerda que este 2 junto al beta está multiplicando, va a pasar a dividir. 48 entre 2, 24. Ahora mira, fíjate acá. Estos ángulos de acá, ¿no? Estos ángulos de acá son ángulos exteriores. ¿Te puedes dar cuenta que son ángulos exteriores? X, Y, ¿no? X, Y Z, ¿no? X, Y Z son ángulos exteriores. Están fuera de la región interna. Tienes que saber que la suma de los ángulos exteriores, la suma de X más Y más Z, es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Por ejemplo, aquí me dicen calcular alfa. Si me piden calcular alfa, voy a decir lo siguiente, ¿no, profe? Estos son ángulos exteriores. Está fuera, mira, están fuera, están fuera. Entonces, la suma de ellos, la suma de 3 alfa más 2 alfa más 150 grados, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 360. Pero 3 alfa más 2 alfa, 3 alfa más 2 alfa, eso me da 5 alfa. ¿Y 5 alfa es igual a cuánto? Este 150 va a pasar a restar. Si el 150 pasa a restar, ¿cuánto te va a quedar? Si el 150 pasa a restar, te va a quedar 210. Te va a quedar 210. 5 alfa, 5 por alfa. ¿El 5 cómo pasa? A dividir. ¿Cuánto vale alfa entonces? Alfa vale 210 entre 5. Eso quiere decir que el valor de alfa, ¿cuánto sería entonces? El valor de alfa sería 42. El valor de alfa sería igual a ¿cuánto entonces? El valor de alfa sería igual a 42. Ahí está. ¿Listo? Muy bien, ya sabes los teoremas fundamentales entonces. Ya sabes los teoremas fundamentales. Sigamos. Ya, sigamos. Algunos teoremas que te permiten ver la existencia de un triángulo. Si un triángulo existe o no existe un triángulo. Por ejemplo, teorema de la existencia. Yo tengo un triángulo, observa acá, yo tengo un triángulo cuyo lado mide A, cuyo lado mide B y cuyo lado mide C. ¿Ya? Mira, este de acá mide A, mide B y mide C. Ahora, ¿qué va a pasar? Muy simple. Este teorema de acá nos dice lo siguiente. ¿Ya? Este teorema de acá nos dice lo siguiente. Un lado es mayor, por ejemplo, el lado A es mayor que la resta de los otros dos. Pero ese lado va a ser menor que la suma de ellos. Por ejemplo, para el A, ¿qué se va a cumplir? Para el A se va a cumplir que el A es mayor que la diferencia, B menos C. Pero es menor que ¿quién? Que la suma, B más C. Ahora, cuando vas a hallar la diferencia, hallas la diferencia positiva, ¿ya? Esta diferencia tiene que ser positiva. Pero siempre se cumple eso. Un lado es mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma. Si yo aplico eso aquí, por ejemplo, yo tengo X, ¿qué diría de X? Que X es mayor que la diferencia de los otros dos. Es mayor que 9 menos 5. Pero el X es menor que ¿quién? Que la suma. 9 más 5. Ahí está. 9 menos 5, 4. X. 9 más 5, 14. ¿Cuál sería el valor X mínimo? Porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Quién sería el X mínimo? X mayor que 4 sería 5, 6, 7, ¿no? Como te piden el mínimo, el X mínimo sería ¿quién? Sería el número 5. El X mínimo sería el número. Siguiente. Teorema de la correspondencia. ¿Qué es lo que te dice el teorema de la correspondencia? Que al mayor ángulo le corresponde el mayor lado. A mayor ángulo le corresponde el mayor lado.
Entonces, ¿qué diríamos acá? Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Mira, profe, al ángulo teta, ¿quién le corresponde? ¿Quién está al frente de teta? B. Ah, ya, a teta le corresponde B. Al ángulo omega, ¿quién le corresponde? ¿Quién le corresponde omega? Al frente de omega, A. Entonces, vamos a decir por acá lo siguiente. Si omega es menor que teta, si omega es menor que teta, entonces el ángulo que le corresponde a omega, el ángulo A, va a ser menor que el ángulo que le corresponde a teta. ¿Y a teta quién le corresponde? B. Entonces, si el ángulo omega es menor que el ángulo teta, el lado A es menor que el lado B. ¿Listo? El lado A es menor que el lado B. Ten en cuenta eso. Sigamos. Propiedades adicionales. ¿Ya? Propiedades adicionales. Oye, estas propiedades adicionales quizás algunos lo conocen, ¿no? Por ejemplo, yo hago acá lo siguiente, ¿no? Ahí está. Este se conoce como el teorema o la propiedad de la mariposa. ¿Y qué te dice la propiedad de la mariposa? La propiedad de la mariposa te dice lo siguiente. La suma de los ángulos de un lado, por ejemplo, de este lado de acá, ¿no? La suma de alfa y teta, la suma de alfa más teta, es igual a la suma de ángulos del otro lado, beta más omega. Es igual a beta más omega. Eso se pone. Esa es la propiedad de la mariposa. Oye, mira, apliquemos mariposa en este ejemplo de acá. Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Ah, ya, mira, la suma de ellos dos, la suma del ángulo 2 teta más 60 grados, es igual a la suma de ellos dos, a la suma de 3 teta más 40 grados. Pero observa, para el lado derecho tengo 3 teta. Este 2 teta viene a restar, menos 2 teta. Ahí está. Aquí tengo 60 grados. Y este 40 viene a restar, 60 menos 40. ¿Qué es lo que te queda entonces? Que el valor del ángulo teta es igual a ¿cuánto? Es igual a 20 grados. Es igual a 20 grados. ¿Listo? Es igual a 20 grados. ¿Listo? Nada más. Por acá, propiedad 2. Se le conoce como la propiedad del pantalón o propiedad del boomerang. Este ángulo de acá que estoy sombreando de color rojito, este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo X, es igual a la suma de los ángulos internos. Entonces, ¿qué voy a poner? Este X es igual a ¿qué? A alfa más el ángulo teta más el ángulo omega. ¿Listo? Más el ángulo omega. ¿Listo? X, ¿ya? X es igual a la suma de dos. Ahora mira, a ver, por ejemplo acá, ¿no? ¿Tú me puedes decir cuánto vale este ángulo? Acá arriba está 3 alfa. Entonces, si acá arriba está 3 alfa, aquí abajo también va a ser 3 alfa. Pero este ángulo de acá que es 3 alfa, por la propiedad que acabamos de ver, ¿no? Es igual a ¿quién? A la suma de estos ángulos internos. Vamos a plantear por aquí entonces. Ese 3 alfa es igual a ¿quién? A alfa más 40 grados más 20 grados. Ahí está. Pero este alfa viene a restar y te va a quedar 2 alfa. 2 alfa es igual a ¿quién? 40 más 20. Pero 40 más 20 es 60. Si 2 alfa es igual a 60, el 2 pasa a dividir, ¿y qué es lo que te queda? Que el valor de alfa es igual a ¿cuánto? El valor de alfa es igual a 30 grados. El valor de alfa es igual a 30. Sigamos. Siguiente propiedad, ¿no? La siguiente propiedad se le conoce como la propiedad del pescadito. ¿Ya? Se le conoce como la propiedad del pescadito. Ahora, ¿por qué se le conoce como la propiedad del pescadito? Porque si tú observas aquí, mira, a ver, entonces sus ojitos aquí, aquí lo prolongas y libre. Es un pescadito lo que tienes acá. ¿Te das cuenta? Es un pescadito lo que tienes ahí. Por eso se le conoce como la propiedad del pescadito. ¿Ya? Entonces, ¿qué cumple aquí en la propiedad del pescadito? Ah, cumple lo siguiente. La suma de ellos dos, miren. Estos ángulos internos. La suma de ellos, la suma del ángulo teta más el ángulo alfa es igual a ¿quién? A la suma de estos ángulos de acá. ¿Ya?
uno podría decir, ¿no? La suma del, por ejemplo, si tú le pones, como hace un momento lo dibujé, ¿no? Yo lo dibujé de esta manera. Entonces, su ojito, ¿no? Ahí está su ojito, ahí está. ¿Qué es lo que se cumple? Yo puedo decir esto, ¿no? La suma de la cabeza más la cola, teta más alfa, es igual a la suma de ¿qué? A la suma de las aletas, ¿no? Las aletas, ¿no? Es igual a beta más omega. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora acá, mira. Se le conoce como la propiedad de la bolsa, ¿no? La suma de estos ángulos exteriores que están fuera de esta de la figura de acá, estos ángulos exteriores, la suma de esos ángulos exteriores es igual a la suma de estos ángulos de acá. Y esto es igual a quién? A la suma de ellos dos. Al ángulo de teta más alfa. La suma de ellos dos es igual a la suma de ellos dos. Entonces, ¿cómo planteo este ejemplito de acá? Ah, ya, profe, usted dijo los exteriores. Profe, ¿pero quién serían los exteriores? Ellos serían los exteriores. Ellos serían los exteriores. Y estos serían los ángulos internos. ¿Qué tendríamos entonces? X más 40 grados es igual a 50 más 70 grados. X más 40 grados es igual 50 más 70, 120. Pero este 40 pasa a restar, ¿no? Y si el 40 pasa a restar, ¿cuánto vale X entonces? X vale 80 grados. X vale 80 grados. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta primera parte he tratado de ver la parte de la teoría. Vamos a pasar a resolver los problemas de una manera rápida nada más, porque ya te he explicado bastante la parte teórica. Ya te he explicado bastante la parte teórica, así que vamos a tratar de pasar a los problemas. Ya, vamos a tratar de pasar los problemas. A ver, un momentito. Ahí está, estamos por acá. Ya, vamos. Completa las siguientes proposiciones, te dice, ¿no? Completa las siguientes proposiciones. Se denomina a la figura formada por la reunión de los segmentos determinados al unir 3 puntos, ¿no? Ah, ¿con qué palabras completamos? A ver, ¿me puedes decir? ¿Se denomina qué cosa? A ver. Triángulo. Claro, entonces vamos a poner acá, ¿no? Se denomina triángulo. ¿Listo? Se denomina, a ver, vamos a checar la letra, se denomina triángulo. Un momento, un momentito, un momentito. Se denomina, a ver, vamos a ver, no sé qué es esto. Ahí está. Se denomina triángulo, ¿no? A la figura formada por la reunión de los segmentos determinados al unir 3 puntos no que. 3 puntos no que. ¿Te acuerdas? 3 puntos no colineales. 3 puntos no colineales. ¿Estamos de acuerdo? 3 puntos no colineales. En todo triángulo, la suma de la medida de sus 3 ángulos. Ya. La suma de qué tipo de ángulos te da 180. ¿De sus ángulos qué? De sus ángulos internos. De sus ángulos internos. La suma de los ángulos internos es 180. ¿Y de quién es 360? Externos. Claro. Ahí está. No. Entonces no te olvides, ¿ah? En todo triángulo, la suma de la medida de sus 3 ángulos internos es 180. Y de los ángulos externos es 360. ¿Listo? No te olvides. Vamos, pasamos al problema número 2. Mira lo que dice el problema número 2. Oye, ¿qué pasaba con los ángulos internos? ¿Cuánto tenían que sumar? 180. Vamos a, primero póngale X. Primero pone con X más ¿quién? X más 45, ¿no? X más 45 más 100 grados tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 180. Pero si tú sumas 45 más 100, si tú sumas 45 más 100 tendrías 145. Es igual a 180. Ahora tú sabes que este 145 va a pasar a restar. X, ¿cuánto vale? 180 menos 145. Oye, pero dime tú, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto es 180 menos 145?
35. 35. Ahí está. 35. ¿Listo? Nada más. Sigamos. Ahora veamos. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Dime, ¿qué tipo de ángulos son? ¿Ángulos exteriores o no? Si son ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores tiene que ser igual a ¿cuánto? 360. A 360 grados. Entonces yo voy a decir, ¿no? El ángulo teta más el ángulo 130 grados más el ángulo 110 más el ángulo 110 es igual a ¿cuánto? Es igual a 360. Pero 130 más 110 son 240 grados. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 360. 240 pasa a restar y te queda que es igual a ¿cuánto? A 360 menos 240. ¿Cuánto vale el ángulo teta entonces? El ángulo teta vale la resta, que sería ¿cuánto? Que sería 120 grados. ¿Listo? Eso sería 120 grados. ¿Listo? Sigamos. Ahora mira. ¿Qué dice? La medida de los ángulos. Ah, mira, ve acá hay una palabrita. Una palabrita clave acá. Ángulos externos. O sea, te está diciendo que estos ángulos de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, ya, perdón, como que la señal está un poco inestable. Este de acá, más este de acá, más este de acá, son ángulos externos. Ellos son ángulos externos. Si ellos son ángulos externos, yo no es necesario graficar. Recuerda que los ángulos externos, ¿cuánto suman? Suman 360, yo planteo, ¿no? La suma de 4x más 20 grados, que es un ángulo, ¿no? Ese de ahí es un ángulo, ¿ya? Más el otro ángulo, más, para que lo puedas diferenciar. Profe, ¿quién es el otro ángulo? Más 80, ¿ya? Más el siguiente. ¿Quién es el siguiente? 6x más 20. ¿Ya? ¿Es igual a cuánto? A 360. ¿Ya? Oye, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, voy a hacer lo siguiente. 3x, 2x y 6x. ¿Cuánto tendría? 2x más de acá. 20 más 80, 100, más 20 sería 120. ¿Eso es igual a cuánto? Ah, perdón, ya ve. 360. 120 pasa a restar. 2x, 360 menos 120. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Que 12x es igual a cuánto? A 240. El 12 pasa a dividir, ya de frente el 12 pasa a dividir. Y dime entonces cuánto vale x. El 12 pasa a dividir, dime cuánto vale x.
Ahí está. ¿Cuánto sería entonces? 20 grados. Ahí está. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver por acá, ¿ya? Vamos a ver acá. Si tú te das cuenta, este ángulo de acá está fuera del triángulo. Lo mismo sucede con este ángulo de acá. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Te hago una pregunta, ¿no? Si el ángulo de acá vale x más 40, ¿cuánto vale este ángulo interno? ¿Cuánto vale esto? Él sería x más 40. Pues. Ángulos opuestos por un vértice son iguales. Si él vale 2x, ¿cuánto vale lo de acá? El de acá también vale 2x. Y estos serían un ángulos internos, ¿no? Porque estos de acá serían al final ángulos internos. Y recuerda que la suma de ángulos internos, ¿no? Yo sumo el 2x, sumo aquí x más 40, sumo x más 40, sumo aquí el 50, sumo aquí el 50, y eso me da ¿cuánto? 360 grados. 2x más x me da 3x. 40 más 50 me da 90. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 360 grados. Tenemos 3x. El 90 pasa a restar. 90 pasa a restar y te queda 270. ¿Te das cuenta? Te queda 270. Eso quiere decir entonces que el valor de x, ¿cuánto sería entonces? Oye, ¿qué he hecho mal? A ver, hay algo que he hecho mal. ¿Quién me dice? Y usted no me dice nada. Hay algo que he hecho mal. ¿Qué he hecho mal acá? ¿Te das cuenta qué es lo que me he equivocado? De que la suma no es 360, estamos hablando de ángulos internos. Y si estamos hablando de ángulos internos, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Es igual a 180. El 90 pasa a restar a 180. Si el 90 pasa a restar a 180, te va a quedar 90. Si 3x es igual a 90, el 3 pasa a dividir y x vale 90 dividido entre 3. Tú eres inteligente, dime, ¿cuánto vale x? X vale 30 grados. X vale 30 grados. Ahí está. El valor de x, ¿cuánto es entonces? El valor de x es igual a 30 grados. ¿Listo? Sigamos. ¿No? Observa acá que si este ángulo vale 155, recuerda que cuando tenías así una recta, todo este ángulo, ¿cuánto medía? Todo este ángulo, ¿cuánto medía? Medía 180 grados. Pues si vale 155, él sería, ¿qué cosa? Lo que le falta para 180. Él sería igual a 25 grados. Cuando tú veas un cuadradito, recuerda que ese cuadradito que está pintado puede estar sin pintar, representa 90 grados. 90 grados. Y él es X. Estás en un triángulo. La suma de los ángulos internos, X más 25, más 90 grados, que son los tres ángulos del triángulo, tiene que ser igual a 180 grados. Pero ¿cuánto es 25 más 90? Eso de ahí te da 115. ¿Y eso es igual a cuánto? 180. Para hallar el valor de X, ¿qué vas a decir? Ah, este 115 va a pasar a restar y vas a tener 180 menos 115. Oye, 180 menos 115, ¿cuánto es? 65. ¿Y eso qué viene a ser? Eso de ahí viene a ser el valor de X. Eso de ahí viene a ser el valor. ¿Listo? Sigamos. Rapidito por aquí voy a pasar algunas preguntas como para cambiar un poquito. Por ejemplo, el problema número 10. ¿Qué se aplica en el problema número 10, chicos? Problema de pantalón, ¿te acuerdas? Teorema de pantalón, ¿no? Este ángulo de acá que es igual. Ah, profe, el ángulo que vale 100 grados es igual a la suma de ellos y ellos, ¿no? De ellos tres. A la suma de phi más 30. Pero este 30 grados pasa a restar al 100 y te va a quedar ¿cuánto? 70 grados. 70 grados es igual a ¿quién? A 2 phi. El 2 está multiplicando, pasa a dividir y phi ¿cuánto vale? Phi vale 35 grados. Ahí está, phi vale 35 grados. ¿Listo? No te olvides. ¿Listo? Vamos a pasar a buscar problemas donde apliquemos propiedades que hemos estado viendo, chicos. A ver, por aquí me parece. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no? Dime. X más Y, ¿a qué sería igual? Propiedad del pescadito, ¿no? Acá tú vas a decir, por ejemplo, ¿no? X más Y es igual a ¿qué? X más Y es igual a ¿quién? A la suma de acá. Propiedad de la mariposa. 60 más 40. Propiedad de la mariposa. ¿Cuánto vale X más Y entonces? X más Y vale 100. Y eso es justamente lo que te está pidiendo, ¿qué? Eso es justamente lo que te está pidiendo calcular. ¿Cuánto vale? Vale 100. ¿Listo? Ahora mira, de gráfico calcula X. ¿Ya? Recuerda, ¿no? Pescadito, ¿no? 50 más 30, o tú dices aleta, ¿no? X más X, si quieres pones X más X, es igual a ¿quién? A 50. A ver, un ratito, un ratito. 50 más 30. X más X es 2X. 2X es igual a ¿cuánto? A 80. El 2 pasa a dividir.
X es igual a ¿cuánto? A 40. ¿Listo? Nada más. Hay por aquí una preguntita más. A ver, por ejemplo, aquí no. Rapidito nomás. Recuerda que luego ingresas a la plataforma para que des tu práctica de la clase del día de hoy. Este ángulo que vale 120 grados. Ese ángulo que vale 120 grados, propiedad del talón, ¿no? Ese ángulo que vale 120 grados es igual ¿a quién? A la suma de estos ángulos internos. A la suma de beta más 2 beta más beta. Tienes entonces que 120 grados es igual a 4 beta. ¿Cuánto es el valor de beta entonces? El valor de beta sería 120 entre 4. ¿Y cuánto es 120 entre 4? Ah, profe, es 30. ¿Cuánto vale beta entonces? Beta vale 30 grados. ¿Listo? Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Recuerda que en este material tienes más problemas para que practiques. Ya no te olvides de ingresar a la plataforma para que puedas dar tu examen. ¿Ya? Para que puedas dar tu examen. Así que nos estamos viendo la